No, algo pasó. Esperen. Esperen un poquito. Ahí va. Tengo que encontrarlo ahora. A ver si es este. Sí, me parece que sí, que es este. ¿Están viendo la presentación de diapositivas? Sí. Sí, se está viendo, Carmen. Porque no sé por qué no podía correr la diapositiva, es un PDF que corre rápido y no podía correrlo. Bueno, les decía, el modo imperativo queda resuelto, ¿verdad? Está dentro del capítulo de modalidad, porque además hay otras formas que suponen imperativo, como todas estas que aparecen al final de la diapositiva sobre imperativo, ¿está? Hacer silencio, hagan silencio, silencio, no, cuidado, inclusive hagan silencio, que sería una forma del imperativo, en realidad es una forma del subjuntivo porque nosotros usamos el usted, y el usted es una forma de segunda persona, del singular, que en realidad, esperen un poquito, que en realidad usa formas verbales de tercera. Entonces, ese es otro inconveniente que tiene el modo imperativo, como en realidad se flexiona específicamente para la segunda persona, y en español la flexión de segunda persona es el tú y el vosotros, y nosotros no usamos el vosotros, obviamente el imperativo en América queda mucho más defectivo, ¿sí? Porque la forma de ustedes utiliza el verbo flexionado en la tercera persona. Entonces, obviamente, si lo tienen que mencionar, lo mencionan en clase, lo trabajan, pero en realidad con todas esas observaciones que es necesario hacer al trabajar el modo imperativo. Lo interesante es que en esta gramática aparecen presentadas las oraciones según la intención del hablante al estilo más tradicional, como se presentaban, por ejemplo, en la gramática académica del esposo, que a su vez, se acuerdan que yo les dije, es en el esbozo de la nueva gramática los que intervinieron como ponentes, como autores. Vieron que en las gramáticas académicas nunca aparece un autor, el nombre del autor, porque en realidad están hechas en comisiones. El esbozo fue encomendado no a una comisión, sino a dos insignes gramáticos que trabajaron en formas separadas, ¿no? Y lo que hicieron fue resumir, acondicionar un poco sus respectivas publicaciones, sus respectivas gramáticas, que tenían, en la de Salvador Fernández Ramírez, tenían peso sobre lo fonológico y morfológico, las categorías, sustantivo, adjetivo, verbo, y no exactamente sintaxis, y sí Gil y Gaya trabajó sobre sintaxis. El apartado de sintaxis del esbozo, si ustedes lo comparan con la gramática de Gil y Gaya, que se llama Curso Superior de Sintaxis Española, es exactamente igual, hasta los mismos ejemplos. Está un poco más resumido, un poco más acondicionado como para una nueva gramática, pero en realidad es es como leer a Gil y Gaya de nuevo, ¿sí? Y bueno, en el libro de Gil y Gaya aparecían clasificadas las oraciones según la intención del hablante con mucha minuciosidad. En este caso también. En este capítulo, las oraciones según la intención del hablante aparecen presentadas en el capítulo 1 de la nueva gramática, y
y aparecen las oraciones imperativas, las interrogativas, las exclamativas, y la clasificación interna que se hace, por ejemplo, de las interrogativas, es exactamente la clasificación que se hacía en la gramática tradicional. Interrogativas directas o indirectas, parciales o totales, eran los tipos de interrogativas que se trabajaban, y lo que se hace es agregar algún tipo de interrogativa que no estaba presentada o considerada en las gramáticas anteriores, como las bimembres, las retóricas, estas otras que aparecen acá. Con respecto a las directas o indirectas, ¿ustedes tienen clara la diferencia entre las directas, indirectas, las parciales o las totales? ¿O lo explico? ¿Quieren que lo explique? Sí, explícalo, Sí, Carmen. sí, Carmen, gracias. Porque Sí, estaría bueno. no, esto no, en la gramática de Alarcos no aparece, y como ustedes lo que tienen es la gramática de Alarcos incorporada en la mente, a ver, Incorporadísima. Sí. incorporadísima. Yo creo que le pedí compartir pizarra, pero ahí está. A ver, tenemos varios tipos de interrogativas, ¿tá? Las directas o indirectas apuntan al discurso referido, ¿tá? Por ejemplo, yo tengo una pregunta común y corriente que se hace con una entonación especial: ¿vas a venir hoy? ¿Ah? Esta sería una interrogativa directa. Son las que tienen el signo de interrogación en la lengua escrita o tienen una entonación ascendente en algún punto de la cadena fónica, ¿verdad? En algún punto de esa cadena fónica hay un ascenso en el tono de la voz. En Vas a venir hoy, el ascenso está al final. En qué... no, perdón. Tenía... ¿en qué hiciste hoy? También es una interrogativa directa, pero el ascenso es diferente, ¿verdad? ¿Por qué es diferente? Porque, esperen que extienda acá, porque yo tengo, en este caso, vas a venir hoy, a ver si puedo llegar a dibujar esto. Yo tengo esto, horrible, y se levanta el tono al final, ¿tá? Algo así tengo yo, en la interrogativa directa de este tipo. ¿Y en qué hiciste hoy? Tengo esto. Con el ascenso al final medio reducido, yo lo levanté un poco, pero se dan cuenta que el tono normal estaría a esta altura, ¿verdad? Y sobre el tono normal hay un ascenso del tono de la voz. Me quedó medio mamarracheado el de arriba, pero bueno, se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Esta línea tendría que haber sido recta, esta que hice medio ahí chapuceramente. Es decir, las interrogativas directas, desde el punto de vista fónico, tienen un ascenso en el tono de la voz. En cambio, las indirectas, a ver, quiero dejar de hacer esto. Las indirectas ya no tienen, ahora estoy haciendo, ay Dios mío, quiero salir de acá, no voy a poner texto. Acá. Las indirectas tienen un ascenso al principio. ¿Por qué? Porque,
estoy diciendo algo que no corresponde. Las directas tienen un ascenso en el tono de la voz y aparecen en la lengua escrita con signos de interrogación. Las indirectas son las que aparecen en el discurso referido bajo la responsabilidad de alguien que se apropia de esa pregunta y la refiere. Entonces aparece un me preguntó, perdón, si iba a ir ese día. Ahí hay una interrogativa indirecta. Y en la otra me preguntó qué había hecho ese día. Estas son indirectas, las dos. ¿Tá? Entonces, el tono de la voz se transforma en un tono de aserción, porque yo acá estoy asegurando algo y ya no hay un ascenso en el tono de la voz. Si este es el tono normal, este de acá abajo, el tono de la voz en la indirecta va a ser un tono asertivo, o sea, desde el punto de vista de la cadena fónica, voy a tener esto. Bueno, voy a tener esto, en las dos. Ahora no quiere dibujar. No quiere dibujar. Bueno, no importa. Voy a tener esto en cualquiera de las dos. ¿Está? En el encuentro pasado yo usé OpenOffice. No sé por qué hoy se me ocurrió agarrar la pizarra. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en estos casos, en cualquiera de estos, las interrogativas pueden ser totales o parciales. La interrogativa directa de arriba, vas a venir hoy, es total. Es total, ¿por qué? Porque yo estoy preguntando con todo lo que estoy, con toda la oración. En cambio, en esta otra de abajo, a ver si me deja incorporar texto acá, o si tengo que... Déjenme ver, porque estas pizarras son medio caprichosas. No, no puedo. Tendría que haber... ¡Ah, qué rabia me da esto! Bueno, escuchen. Vas a venir hoy. Va a ser interrogativa directa, total. ¿Ah? ¿Y qué hiciste hoy? Va a ser interrogativa directa, parcial. Yo quería agregar eso arriba, pero la pizarra esta no me deja. A ver si vamos entendiéndonos. Esta clasificación de total o parcial, directa o indirecta, se puede hacer en cualquier interrogativa. ¿Ah? Cuando yo pregunto con toda la oración y la respuesta es sí o no a esa pregunta, o equivalente, ¿verdad? Podemos contestar a una interrogativa parcial, ya te dije que venía, y equivale a un sí, o lo podemos contestar con una negación en alguna de las respuestas, lo dudo o algo por el estilo,
y entonces es equivalente a un no o a un no sé, pero el no está por allí. Y la interrogativa directa parcial es una pregunta, pero solamente a través del pronombre interrogativo. En las parciales aparece siempre un pronombre interrogativo presentándola. ¿Ah? La respuesta es más larga, porque es una contestación al pronombre interrogativo. ¿Ah? ¿Se va entendiendo esto? El peso de la interrogativa parcial está en el pronombre interrogativo y la respuesta va a ser acorde a ese pronombre que es el que va a tener el peso de toda la pregunta. ¿Por qué se le llama parcial? Porque yo conozco parte, en la total yo desconozco todo. Yo no sé si va a venir o no va a venir. O sea, yo ahí estoy ignorando totalmente lo que va a ocurrir. En la parcial yo sé que esa persona hizo algo. Hay una presuposición, ¿verdad? Desde el punto de vista pragmático, hay una presuposición. Yo presupongo que la persona hizo algo, o porque lo vi, porque vi las consecuencias, o porque me lo contaron, pero quiero que me lo aclare. ¿Tá? Lo que yo estoy queriendo que me aclare es qué hizo. Sé que hizo algo, pero no sé qué. ¿Tá? Entonces, en la contestación va a aparecer el pronombre correspondiente. Es un poco el juego que se hace cuando estudiamos lenguas extranjeras, que nos aparecen respuestas y nosotros tenemos que pensar en cuál era la pregunta. ¿Tá? Sobre todo para el trabajo con los pronombres interrogativos en lenguas extranjeras. Me estoy acordando, por ejemplo, de los ejercicios del inglés, ¿tá? En los que te aparece la respuesta y después tú tenés que formular la pregunta considerando esa respuesta. Ese tipo de ejercicios también podemos hacerlos en español. Yo soy muy partidaria y muy defensora de esos trabajos de ejercitación que se hacen en lenguas extranjeras, porque creo que el español tendría que usarse, tendría que enseñarse, aunque sea una lengua 1, la lengua materna o vernácula, tendría que enseñarse con prácticas similares a las de las lenguas extranjeras, porque hacen pensar a los chiquilines de otra manera la propia lengua. Y bueno, es esto lo que ocurre con las interrogativas totales o parciales. En el caso de las indirectas, también pueden ser totales o parciales, obviamente. Si yo voy a relatar lo que esa persona hizo o dijo, entonces también la interrogativa me preguntó si venía hoy, o me preguntó qué había hecho yo hoy, o ese día. Depende del grado de lejanía que aparezca en el tiempo, ¿verdad? Entonces, las totales, las interrogativas totales, van a aparecer siempre presentadas a través de la conjunción sí, que no es una conjunción condicional o hipotética, no, en este caso es una conjunción que presenta las interrogativas totales desde el punto de vista referido. Y en el caso de las interrogativas parciales, en lugar de la conjunción sí, va a aparecer el pronombre interrogativo que corresponda, ¿tá? Que en general, que por supuesto, no en general, por supuesto va a tener que estar escrito con tilde, porque el pronombre interrogativo tiene ese tilde enfático. ¿Ah?
Puede ser el verbo de discurso referido, puede ser el verbo preguntar, o puede ser quiso saber, no sabía. Cualquier otra forma que implique, porque cuando yo pregunto es porque no sé, ¿verdad? O porque quiero saber. Entonces, cualquier otra forma que implique eso, ¿verdad? Un desconocimiento del enunciador de determinada realidad que quiere comprobar. ¿Ah? ¿Quedó entendido esto? Esas son las interrogativas Sí, claro. parciales o totales. Esto lo pueden encontrar perfectamente explicado, de repente con más detalles, en el esbozo, ¿tá? En el esbozo de la nueva gramática, que a esta altura yo creo que lo pueden bajar perfectamente de internet. Si yo lo tuviera en PDF, tengo que ver, porque creo que en algún momento alguien me compartió el esbozo en PDF, ya tiene que estar por ahí en internet el esbozo. Y el trabajo con las interrogativas totales o parciales y todo ese detalle lo hace Giligaya en el esbozo de una manera muy minuciosa. Pero básicamente es eso lo que tienen que saber. Obviamente, ¿qué es lo que importa en el caso de enseñarlo en clase? Bueno, mostrar justamente cuáles son las diferentes formas que adopta el lenguaje, que adopta nuestra lengua, para el caso de las preguntas, ¿no? Y de repente trabajar con los chiquilines ese tipo de juegos didácticos que aparecen en, en los cursos de lengua extranjera, este, y, eh, y que son tan, tan ilustrativos para los chiquilines, porque ven la lengua como una especie de juego, y además se van a sentir trabajando de forma similar a como trabajan cuando aprenden otra lengua extranjera, como trabajan cuando están aprendiendo inglés, por ejemplo. Que es una buena forma de mostrarles a ellos que, bueno, que las lenguas tienen procedimientos comunes para este tipo de cosas, ¿verdad? Y se pueden hacer comparaciones entre el francés o el inglés. Yo me acuerdo todavía mi hija cuando estando en liceo tenía que hacer un trabajo para inglés, y vino y me preguntó: mamá, ¿qué es un sustantivo? Y ella ya había pasado primer año, había pasado toda la escuela y había pasado primer año de español con excelentes profesoras, y segundo año lo mismo, y no podía relacionar lo que es la gramática general con la gramática de una lengua particular. Entonces, este tipo de juegos que se pueden hacer en, en español y que son similares a los del inglés que ellos aprenden también en secundaria, yo los veo muy productivos, ¿tá? Lo interesante de la nueva gramática es que además aparecen clasificadas otro tipo de interrogativas que en las gramáticas tradicionales, como la de Gil y Gallas, no aparecían. Por ejemplo, interrogativa bimembre es una interrogativa como esta: ¿para qué tanto esfuerzo? Es muy común en la lengua oral, puede aparecer también en la lengua escrita, referida en alguna novela de esas en las que aparecen diálogos que simulan la lengua oral. ¿Por qué se la llama bimembre? Porque en realidad hay un elemento elíptico allí, hay un grado cero. ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué hiciste tanto esfuerzo? ¿Para qué hubo tanto esfuerzo? O algo por el estilo, ¿verdad? Entonces, hay como dos miembros claramente delimitados. Están también las interrogativas retóricas, que aparecen, por supuesto, explicadas también en las gramáticas tradicionales. Son esas interrogativas que no requieren respuesta, porque la respuesta está como asumida ya, ¿verdad? ¿Dónde has visto tú a nadie que acepte una oferta así?
Es decir, equivale a preguntar, a decir prácticamente una aseveración. Nunca viste a nadie que aceptara una oferta así. ¿Ah? O sea, estas interrogativas retóricas se pueden asimilar perfectamente a una oración aseverativa, a una oración afirmativa y nada más. Hay otro tipo de interrogativas como las confirmativas. Te llamas Rosario equivale a decir, ¿es cierto que te llamas Rosarito? ¿Verdad? O apéndices confirmativos, como no, ¿verdad? Que son preguntas, pero que son preguntas elípticas que aparecen al final en los enunciados, ¿no? Que suponen una confirmación, implican una confirmación, no esperan respuesta tampoco, ¿no? Son pseudo retóricas en ese caso. Y otras que son exploratorias porque están realmente buceando sobre una realidad que se está observando, pero no se conoce en su totalidad. Entonces, por ejemplo, ¿quién es la loca? Violeta o tú, equivale a, fíjense, ponen un ejemplo de una interrogativa parcial como ¿quién es la loca? Y una interrogativa total como Violeta o tú, que son exploratorias en el sentido de que están buscando una respuesta, pero una respuesta muy puntual, ¿verdad? En ese sentido, yo creo que, en definitiva, prácticamente todas las interrogativas son exploratorias. ¿Ah? Es como ahondar un poco más en una clasificación que implica en estos casos una presuposición de que hay como una realidad consabida acá por los dos, ¿verdad? Después en los textos es donde las vamos a ver con más detalle. En cuanto a las exclamativas, fíjense que aparecen como oraciones y fragmentos exclamativos. También hay totales o parciales. ¿Ah? Por supuesto, también se reconocen por la puntuación y por el énfasis, igual que las interrogativas. Las interrogativas se reconocen por la entonación y en este caso las exclamativas se reconocen por el énfasis. Por ejemplo, acá, en una exclamativa, yo voy a tener esta presentación enfática. La entonación es ascendente en el cuánto me alegro, ¿verdad? En el cuánto me alegro, por ahí puede, se levanta la entonación en el cuánto y luego baja. En no fue estupendo, yo voy a levantar la voz y luego la voy a bajar. Va a ser un poco más, en la total va a ser un poco más parejo el ángulo En cambio, en este otro caso, la caída es un poco más extensa después del cuánto, ¿verdad? Porque no se olviden que yo acá voy a tener el cuánto, que va a ser el que de alguna manera haga peso en la exclamación, ¿verdad? Es lo mismo que en las interrogativas, ¿no? Puede haber también grupos nominales, adjetivales o adverbiales, ¿verdad? Qué maravilla, siempre atento o lo que sea, ¿verdad? O muy acertadamente. Cualquier grupo, ¿verdad? Puede ser adjetival, nominal, adverbial, yo puedo enunciarlo usando una entonación exclamativa. ¿Por qué aparecen de nuevo las oraciones según la intención del hablante en la nueva gramática? Que esto es lo que
lo que algún colega me decía, otra vez volvieron las oraciones según la intención del hablante, ya nos habíamos desprendido de ellas, en el sentido de que estaban en los programas, nosotros teníamos que enseñar todo esto en la clase. Y lo enseñábamos en tiempos en donde la gramática y el texto todavía no se casaban demasiado, ¿verdad? Los casábamos porque de alguna manera buscábamos ejemplos del texto para trabajar la gramática, pero quedaba ahí, ¿verdad? Y sigue quedando ahí en muchas prácticas docentes, ¿verdad? La forma en que no quede ahí es justamente eh, tratando de trabajar esto a través de ejercicios que hagan que los chiquilines, como ese ejercicio que yo les decía, que es tan común en un aprendizaje de lengua extranjera, es a través de todas esas actividades que nosotros vamos a poder lograr que los chiquilines entiendan cómo y vean cómo se terminan casando la gramática con la producción de textos. ¿Sí? ¿No se les está ocurriendo ninguna pregunta? ¿Puedo seguir? ¿Sí? Sí, Carmen. Ah, Sí. está. Sí. ¿No? ¿Seguros? Sí, 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 sí. Sí. ¿Por qué salí corriendo de las interrogativas y me pasé a las exclamativas? Porque quería llegar a este cuadro que de alguna manera, había, creo que, adelantado en el encuentro pasado. Si se acuerdan, este cuadro yo ya lo había mencionado. Había ido corriendo la presentación para mostrarles esto, para que ustedes vieran que esta relación en realidad siempre existió. Cuando se habla de modalidad, se está atendiendo al enunciado, ¿verdad? Cuando se habla de clasificación, se está atendiendo, de clasificación de oraciones, se está atendiendo a lo formal, a la oración formal que se formula incluida en determinada modalidad. Entonces, yo acá les puse, este es un cuadro que hice yo, obviamente, conectando la vieja y querida modalidad de los enunciados, y usé a Laños porque es el que, a mi criterio, a mi juicio, trabaja la modalidad de una manera bastante sensata. Y además que nos sirve más a nosotros para observarla como docentes de español. Porque la modalidad deóntica, epistémica y subjetiva son tres modalidades que Lyons, en su Semántica Lingüística, que fue el último libro que publicó sobre semántica, él publicó al principio un libro de semántica muy extenso y después otro tipo manual que llamó Semántica Lingüística. Y ahí lo publicó como 15 o 20 años después de su primer libro de semántica. Y ahí opera con tres tipos de modalidad: la deóntica, la epistémica y la subjetiva. Esto es un claro agregado de Lyons para incluir ese tipo de enunciados, y Lyons hablaba de enunciado porque lo que adquiere determinada modalidad es el enunciado, es la oración enunciada, digamos. Porque ahí se incorporan aspectos pragmáticos que les corresponden a las oraciones. No sé si queda clara la diferencia entre oración y enunciado. ¿La tienen clara? La oración es lo formal y el enunciado es la vestidura que adopta esa oración cuando es dicha. ¿tá? Cuando algo es dicho o es oralmente o es enunciado por escrito, es manifestado por escrito, adopta determinados rasgos
que tienen que ver no con lo formal, sintáctico, gramatical, verbo, sujeto, complemento, argumentos, no con eso, sino con el ropaje, ¿verdad? Que adopta esa misma forma lingüística al ser dicha. El enunciado le corresponde, el concepto del enunciado es absolutamente intrínseco a la pragmática lingüística, no a la gramática. Y como en la gramática, en la nueva gramática, obviamente están haciendo un libro de gramática, hablan más que de enunciados, de oraciones. ¿Ah? Y me parece lícito que así ocurra, ¿verdad? Entonces, que si se acuerdan, esto ya lo expliqué, creo que en el primer encuentro de este año, em, camino que siguió Alarcos para definir oración no es el mismo que siguió esta nueva gramática para definir oración. Alarcos partió de enunciados, que es un concepto pragmático, para llegar a lo formal. Esta gramática parte puramente de lo formal. Entonces, la oración es una unidad de predicación para esta nueva gramática. ¿Ah? Y ese punto, Carmen, yo Sí. creo que fue uno de los que más nos costó a nosotros en un principio. Sí, yo todavía me acuerdo cuando yo visitaba los liceos y más o menos hacía salas presentando un poco la nueva gramática para que no se asustaran, me decían, ¿y cómo? El enunciado aparece al final y la oración aparece al principio en el capítulo 1. ¿Por qué eso? Porque les costaba entender por qué. Y bueno, porque el punto de partida es diferente. Alarcos incorporó la pragmática y partió del concepto de enunciado, y luego dice, bueno, si el enunciado tiene un verbo como núcleo, va a ser un enunciado oracional, y acá no. En este caso, en realidad, se prioriza la oración, entonces sería mejor hablar de oración enunciada. En realidad, las oraciones que nosotros vemos en los textos son todas oraciones enunciadas, son todas oraciones dichas, ¿tá? Convertidas en una cadena fónica, cuando es lengua oral, o convertidas en una secuencia lineal de palabras en la lengua escrita, que llega, que se marca con un punto cuando terminamos de decir lo que queríamos decir, ¿verdad? Con esa oración. Pero vean cómo en la nueva gramática, a pesar de todo, cuando se habla de oraciones según la intención del hablante, se habla de oraciones o enunciados. Es medio ambivalente la cosa, porque se habla de enunciados imperativos, enunciados desiderativos, enunciados exhortativos y de oraciones interrogativas. ¿Por qué? Porque en el caso de los imperativos, desiderativos y exhortativos, no siempre podemos encontrar una estructura oracional de predicación. Si yo le digo a una persona, cuidado con eso, yo estoy formulando un fragmento de oración, ¿verdad? Y lo estoy exhortando, o según el tono con el que lo diga, puedo estarle ordenando algo, ¿verdad? Y si yo digo ojalá, es un enunciado desiderativo que en realidad es un fragmento de oración. Entonces, no son oraciones plenas, no son oraciones completas, no son oraciones en donde aparezca un verbo que permita formular alguna pregunta, ¿verdad? Con todo, yo lo veo, tengo que decirlo, esta clasificación la veo bastante desprolija, de alguna manera. En el apuro, porque
esta gramática saliera, porque todo, eso pasa siempre. Me pasó cuando yo estaba trabajando en inspección, que muchas veces desde el consejo pedían, ya entreguen lo que están haciendo, y había que mandarlo, y ahí se mandaba documento borrador, que fue un poco lo que pasó con este dichoso documento que acusaron de plagio. Estaban armándolo y yo me imaginé que desde arriba pidieron algo, de repente ese no fue el contexto, pero por algo apareció documento borrador o documento en construcción. Muchas veces pasa. Digo, te piden que mandes algo y ahí tenés que atravesarlo con esa... Word tiene la posibilidad de poner la palabra borrador atravesada a lo largo de todas las páginas. No sé si OpenOffice, porque nunca lo usé con OpenOffice, pero de repente también. Si no aparece eso, aparece nada más que arriba documento en proceso. Bueno, a lo mejor pasó algo parecido acá. A lo mejor les dijeron desde las alturas en la academia, entreguen de una vez, y esto quedó a medio construir, no sé. El asunto es que aparecen enunciados y oraciones a lo largo de toda esta clasificación. Enunciados desiderativos, enunciados dubitativos, y oraciones exclamativas, oraciones hipotéticas, oraciones aseverativas y oraciones interrogativas. En realidad, por eso yo puse oraciones y enunciados, y honestamente no puedo encontrar otra explicación que no sea la que les di. Porque si estamos hablando de clasificación de oraciones según la intención del hablante, todas estas serían fragmentos de oración. No sé por qué aparecieron como enunciados desiderativos. No lo sé. Sepan también que los autores de los distintos capítulos son pertenecientes a distintas corrientes lingüísticas. Hay muchos funcionalistas que prefieren hablar de enunciados y no de oraciones, y hay muchos generativos que prefieren hablar de oraciones y no de enunciados. A mí me da la impresión de que acá hubo muchos funcionalistas, y es por eso que aparece en este capítulo la palabra enunciado de manera tan frecuente, perdón. Pero bueno, es lo que hay. ¿Cómo se van a manejar ustedes? Como les guste, porque acá hay de todo, hay de todo como en botica. Es decir, pueden hablar de enunciados interrogativos, pueden hablar de oraciones aseverativas o de enunciados interrogativos, eso es como prefieran ustedes. Si prefieren darle prioridad a la entonación, pueden hablar de enunciados interrogativos, o pueden hablar de oraciones, oraciones imperativas, oraciones desiderativas, oraciones exhortativas, eso como gusten, porque la propia gramática a veces refiere a la oración. Yo recuerdo haberlo puesto en alguna de las diapositivas ahí, en la diapositiva de oraciones imperativas. Hay una dualidad en la forma de llamarla en la propia gramática, de manera que eso los habilita a que ustedes puedan hablar indistintamente de enunciados o de oraciones imperativas. Eso como gusten. La deóntica como modalidad es la modalidad en la que yo busco algo del receptor. En una orden yo busco una acción. En un deseo también estoy buscando que el universo gire en beneficio de lo que yo esté deseando. En una exhortación es una orden atenuada. Así que de alguna manera estoy también generando o promoviendo una acción como respuesta. La deóntica necesita respuesta. Por supuesto que la interrogativa busca una respuesta. Y la epistémica
es la que de alguna manera refiere a la realidad. Es decir, en la epistémica yo me siento tranquila a observar el mundo y enuncio algo, enuncio oraciones que se correspondan con lo que yo estoy observando. Yo puedo decir, hoy hace frío, estoy en mi casa, hay sol, o está nublado, o está lloviendo por allá por Salto. ¿no? Yo estoy observando el mundo y enunciando de una manera asertiva lo que yo estoy viendo. Las aseverativas pueden ser afirmativas o negativas. Hay mucha confusión respecto de lo que es un enunciado afirmativo. El enunciado afirmativo para algunos es simplemente un enunciado asertivo. Para otros es un enunciado asertivo que dice que sí. Y una aseverativa negativa es un enunciado asertivo que dice que no. ¿Ah? Eso también ustedes lo pueden trabajar como lo deseen. Eso sí, pónganse de acuerdo en la sala de español de cada liceo. Porque si no, chiquilín que pase a segundo, y si en primero hablaron de oraciones afirmativas en el sentido de enunciados aseverativos, se va a encontrar con que, si se acuerda de lo que vio en primero, se va a encontrar con que en segundo de repente el profesor les está diciendo otra cosa. Entonces, asegúrense en las salas de estar usando para todo este tipo de nomenclatura la misma nomenclatura. ¿sí? Es importante que en las salas se llegue a un acuerdo en este sentido. También se incorpora dentro de la epistémica las oraciones hipotéticas, que son esas oraciones en donde aparecen condiciones. ¿no? Son los dichosos periodos condicionales. Si llueve, me quedo en casa, o si lloviera, me quedaría en casa. Esas también aparecen incorporadas dentro de la modalidad epistémica, porque yo estoy también desde afuera observando el mundo. Obviamente en determinadas oraciones, en las condicionales, yo voy a presentar elementos contrafácticos, porque si yo me quedo en casa, no es un hecho real, es un hecho posible. Entonces lo contrafáctico aparece en esas oraciones hipotéticas. ¿tá? No obstante, siguen manteniendo el carácter epistémico porque yo estoy desde afuera observando lo que pasa y estoy formulando una hipótesis. ¿tá? Y después la modalidad subjetiva va a ser la que de alguna manera manifieste expresiones o sentimientos del propio enunciador, ¿verdad? Entonces, acá yo me voy a encontrar con exclamaciones, formulación de deseos o de dudas, en las que yo manifiesto mi propia percepción del mundo. ¿ah? Entonces aparece el enunciador presentado de una manera mucho más fuerte, mucho más intensa. Y bueno, es eso. Es eso lo que surge con esta clasificación de oraciones. Ahora, me gustaría que viéramos a la luz de esta clasificación, y acá les permito que abran los micrófonos y participen. A ver, ¿cuáles ejemplos que aparecen en este texto de oraciones aseverativas? ¿Qué me dicen? Ahora que están todos con miedo a participar, ¿están con miedo a meter la pata?
Miren que metiendo la pata es como uno aprende, ¿eh? Carmen, repetí la pregunta que hiciste. ¿Cuál? Denme un ejemplo de una oración aseverativa que aparezca en este texto. Y la primera Puede es la ser. aseverativa. Es Claramente. una aseverativa, por supuesto, claro. Ninguno de mis hijos se parece a mí. Yo estoy desde afuera observando el mundo, en este caso estoy observando a mis hijos y estoy diciendo, ninguno se parece a mí. Es una oración aseverativa. Yo estoy asegurando algo, ¿no? Y dice, por ejemplo, la última también, todo fue siempre demasiado obligatorio para que pudiera sentirme feliz. También es una oración aseverativa. En general, en las oraciones aseverativas aparece el modo indicativo, ¿verdad? Hay una correlación entre oración y modo. En las En la que dice, ¿Se sabe Carmen, dominar? en la que dice no cabía otra solución y salí adelante. También. También. Prácticamente todo, dado que esto es una declaración en realidad está formulando una declaración, está declarando, explicando por qué él se siente como se siente frente a los hijos. Aparecen muchas oraciones aseverativas, pero como él está declarando cómo se siente, ¿verdad? También aparecen otras oraciones que no están, que están en el límite entre lo aseverativo, lo hipotético o lo dubitativo. Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, donde dice... Jaime es quizá mi preferido. Jaime es quizá mi preferido. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué sería? Parece el quizá. ¿Qué aparece Está ese adverbio? Está dudando ahí, ¿no? Claro, ahí hay una duda. Hay una Ahora, duda. se dan cuenta que en realidad lo único que formalmente nos permite interpretar esto como una dubitativa es porque aparece el adverbio de duda. ¿Se dan cuenta? Claro. Entonces, yo puedo decir que esta es una oración dubitativa porque formalmente aparece un adverbio de duda, que puede aparecer al principio de la oración. Cuando aparece al principio de la oración se hace foco en ese adverbio mucho más que cuando aparece por ahí en el medio. Por eso yo se lo iluminé a ustedes para que ustedes lo pudieran ver de alguna manera, aparece en negrita, por eso, porque yo traté de marcar, ¿verdad? Esas palabras que formalmente pueden ser adverbios, pueden ser verbos, como creo, que de alguna manera hacen foco en determinada intención, ¿verdad? Esta es una oración dubitativa que aparece con el verbo en modo indicativo, porque yo puedo dudar, el adverbio quizá no induce un modo subjuntivo obligatoriamente. Yo puedo decir, quizá Jaime sea mi preferido, y ahí estoy dudando más todavía, estoy reforzando la duda. Pero en el caso de Jaime es quizá mi preferido, la duda aparece nada más que focalizada en el adverbio quizá, que minimiza la aserción. Entonces se dan cuenta que hay como grados de duda que se manifiestan a través de lo formal. ¿Ah? Yo en la dubitativa puedo tener perfectamente estos adverbios de duda como tal vez o quizá, los puedo tener al principio de la oración. Y ahí pueden inducir más el modo subjuntivo, pero les digo más, porque yo puedo decir, tal vez Jaime sea mi preferido, o tal vez Jaime es mi preferido. No induce el modo subjuntivo la locución tal vez. Y tampoco el adverbio quizá. Yo puedo decir quizá es y quizás sea. ¿Ah? Cuando uso el modo subjuntivo es porque yo estoy reforzando más todavía la duda con el modo subjuntivo. Es por eso que pienso yo, y esto es una apreciación totalmente personal, que
En las dubitativas y en las desiderativas aparece la palabra enunciado y no oración, porque en realidad es una manifestación de todo lo dicho globalmente. Aparece el adverbio de duda, aparece el modo, que de alguna manera están minimizando o aumentando la calidad de duda de esa oración. Entonces, al hablar de enunciado se atiende más a lo global y no a lo particular de cada uno de los elementos de la oración. Esa es la interpretación que yo hago de por qué aparecen ven que acá aparecen enunciados desiderativos, exhortativos, desiderativos, dubitativos. Por eso en estos casos aparece enunciado más que oración, porque se atiende más a lo global de todo el enunciado y no a lo específicamente formal, que es lo que ocurre con oraciones interrogativas, aseverativas, hipotéticas y exclamativas, que yo ahí sí puedo dedicarme a observar formalmente el modo indicativo o el modo subjuntivo. En las interrogativas, por ejemplo, aparece el modo indicativo, nada más. En las aseverativas también, solo el modo indicativo. En las hipotéticas puede aparecer el indicativo si llueve no vengo, en la apódosis, en la forma de la condicional que no es estrictamente la subordinada, y puede aparecer el subjuntivo en las hipotéticas también. En las exclamativas puede aparecer el modo indicativo en la mayoría de ellas, pero cuando yo estoy exclamando un deseo, va a aparecer el modo subjuntivo. Entonces, yo en lo personal habría usado enunciados exclamativos y no oraciones exclamativas, porque me parece que cubre más todo el espectro, porque cuando estamos exclamando, estamos de alguna manera manifestando nuestros sentimientos a través de una entonación específica, y la entonación le corresponde más al enunciado, al nivel de la enunciación, que al nivel formal de la oración. En lo personal, yo habría utilizado enunciados exclamativos. Pero bueno, para ser de alguna manera coherente, si usaron oraciones interrogativas, decir oraciones exclamativas. No sé lo que habrá ido por la cabeza de quien formuló el capítulo. Tengo que averiguarlo. Voy a hacer mis preguntas a ver quién fue el que lo formuló y por qué se hizo esa clasificación. Que no parece ser una clasificación no sé, digo, hay una mixtura allí que no termino de entender. Pero no importa, podemos trabajar perfectamente hablando de enunciados y no de oraciones. Ahora, ¿qué aporta el verbo creo en estos casos? A veces creo que me odia, creo que me tiene respeto, pero nunca se sabe. ¿Qué dirían ustedes que es esta oración creo que me tiene respeto y esta otra nunca se sabe, que aparecen relacionadas con la conjunción adversativa, que aparecen coordinadas? Para mí ese creo está marcando duda también. Está marcando duda. ¿Ah? Y la duda aparece también reforzada con el nunca se sabe. ¿Ah? En realidad nunca se sabe, podríamos decir que es una oración aseverativa, pero que en este entorno, en este contexto, en este lugar del texto específicamente, está funcionando como un refuerzo de esa duda.
¿Ah? Se dan cuenta que en realidad hay tonalidades de gris, ¿no? Porque no todo es blanco y negro, en el caso de Y la no, clasificación de oraciones. y no se refuerza también cuando dice a veces que me admira, Sí, creo que me odia, a veces, sí. ¿Dónde está el a veces? Espera. Ah, acá. al Sí. lado, a A veces veces creo creo que que me me odia, odia. a veces que me admira. Sí, sí, sí. También con el a veces se refuerza, claro que sí. Yo como esto es PDF no lo puedo iluminar, pero bueno, está el a veces, a ver si puedo. No, Es como una incertidumbre que tiene él, Claro, que lo hace cambiar. claro. A veces creo que me odia, a veces creo que me admira, y ese a veces está de alguna manera reforzando la duda. ¿Mm? ¿Qué pasa con la concesiva? Porque acá yo tengo, Jaime es quizás mi preferido, aunque casi nunca pueda entenderme con él. Fíjense, aunque es un operador de una concesión, ¿no? Esto sería una subordinada concesiva. En las concesivas, lo que se hace en esas subordinadas es aportar una información que de alguna manera invalida lo anterior. Se parecen mucho a las adversativas, pero inclusive las concesivas, ustedes saben que en la gramática tradicional había coordinadas concesivas y había subordinadas concesivas. Cuando apareció Giligaya, a mí se me abrió un panorama distinto porque yo no terminaba de entender como estudiante a la gramática tradicional cuando hacía una distinción entre coordinación concesiva y subordinación concesiva. Giligaya cortó por los años y dijo, vamos a considerarlas siempre como subordinadas. Y entonces yo ahí respiré, porque dije, por lo menos estamos dentro de la subordinación y no de la coordinación, porque era un hilo muy fino que había que tener en cuenta, muy logicista, muy fino, que había que tener en cuenta para poder discriminar entre una coordinación concesiva y una subordinación concesiva. Pero aunque acá haya una subordinación, aunque casi nunca pueda entenderme con él, el aunque selecciona o incide sobre un modo subjuntivo, ¿verdad? Pero ocurre lo mismo que con el tal vez o el quizás. No es obligatorio que aparezca. Incide sobre un subjuntivo, pero no obligatoriamente. Es decir, habilita la presencia de un subjuntivo. No es lo mismo decir, aunque casi nunca pueda entenderme con él, que aunque casi nunca puedo entenderme con él. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Puedo repetir, Carmen, que justo se me cortó ¿Cuál es la el sonido? diferencia entre una concesiva con indicativo y una concesiva con subjuntivo? Aunque casi nunca puedo entenderme con él, aunque casi nunca pueda entenderme con él. ¿Hay diferencia en la información que se da? sí, por los verbos. Sí, El verbo pueda y el verbo puedo. El sí. puedo me parece que es más, da más seguridad de que casi nunca se puede entender. Y en el otro da una incertidumbre. Puede ser que se entienda o no. Aunque casi nunca Entonces, pueda entenderme con él. con el El, pueda. el subjuntivo de alguna manera nos va llevando a un mundo que no es, exactamente lo que yo pueda observar, o lo que yo estoy, más que pueda, lo que yo estoy observando. Cuando yo digo, aunque casi nunca puedo entenderme con él, es porque no me entiendo con él casi nunca. ¿Ah? Y yo ahí estoy formulando una aserción plena. En el caso de decir, aunque casi nunca pueda entenderme con él, el hecho de no poder entenderme con él casi nunca no implica que en algunos momentos yo me entienda con él. Es más, me lleva más a la posibilidad de que en algunos momentos yo me pueda entender con él. O sea, la aserción no es tan plena.
Yo ahí no estoy tan dramática diciendo Claro. casi nunca puedo entenderme con él. ¿Tá? Yo en el caso Ahí hay un usar el dejo de indicativo, esperanza. ahí está, en ese sentido aparece el modo subjuntivo, como que minimiza la aserción. ¿Tá? Sí. Dentro de las concesivas hay una aserción, pero cuando yo digo una concesiva con el subjuntivo, la aserción aparece mucho más minimizada. ¿Ah? De la misma manera que el subjuntivo refuerza la duda, en el caso de las concesivas, el subjuntivo refuerza la posibilidad de que no sea esa concesión tan plena. ¿Tá? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Me están siguiendo? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ah, muy bien. A ver, no, estaba mirando el chat porque hubo 2 intervenciones del chat que no había visto. Bueno, muy bien. Entonces, tenemos dubitativas con creo, tenemos dubitativas con quizá. Quizá en el fondo, fíjense, quizá en el fondo se quieran bastante. Aunque eso del amor de hermanos, entre hermanos, lleve consigo la cuota de mutua exasperación que otorga la costumbre. Me encantan estas oraciones porque además son ciertas. Quizá en el fondo se quieran bastante. No es lo mismo decir quizá en el fondo se quieran que quizá en el fondo se quieren. Estos juegos con el modo subjuntivo, no totalmente inducido por el adverbio, Es lo mismo que el anterior. es lo mismo que el anterior. Lo que pasa es que acá, al aparecer el adverbio al principio, como que la presencia del subjuntivo es más aceptada. No quiero decir más posible, pero es más aceptada, digamos, en la norma. Porque el adverbio quizá, cuando aparece en la mitad de la oración, yo acá no estoy dudando de toda la oración. Estoy dudando de lo que sigue. Quizá mi preferido. Yo acá la duda la planteo en el predicado. En cambio acá la duda la planteo en toda la oración. Quizá en el fondo se quieran bastante. ¿No? La focalizo ahí. Al principio. ¿Cómo? Que está como focalizado, se resalta desde el principio. Claro, claro. Hay una marca. ¿Tá? Entonces, está focalizado, pero además, cuando yo digo, quizá en el fondo se quieren bastante, lo puedo decir, pero no es tan común que lo diga. Porque cuando yo digo, en el fondo se quieren bastante, si agrego el quizá, ese quizá ya no está induciendo o, digamos, no está incorporando en la duda el quererse, sino en el fondo de repente. Se quieren bastante, quizá en el fondo. ¿No? Si yo lo digo en indicativo. En cambio, si yo lo digo en subjuntivo, quizá en realidad está induciendo la duda o incorporando el matiz de duda a todo el resto de la oración. En el fondo se quieran bastante. Esa es mi duda. ¿Ah? Sí, no lo demuestra. Claro. ¿Qué es lo que no demuestra? A ver si entendí lo que dijiste. Que quizás en el fondo se quieran bastante. No demuestran que si sacas el quizás, que se quieren bastante. No lo demuestran a ese cariño. No demuestra que se quieran bastante. Sí, sí, sí. Ahí está, no demuestra que se quieran bastante. Ahí está. Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué pasa con otras oraciones como interrogativas? ¿Hay alguna interrogativa directa? ¿Hay alguna interrogativa indirecta? La indirecta sería la primera. ¿Qué pensaría Isabel si pudiera verlos? Ahí está.
Esa es directa, ¿verdad? Es una directa porque él tiene los signos de interrogación, ¿no? Que de alguna manera, en realidad, es una pregunta que se hace a sí mismo, ¿verdad? En esta especie de monólogo interior que es esta declaración, porque es una declaración muy particular, es un monólogo interior, ¿verdad? Y es una pregunta que se hace a sí mismo, pero en realidad es una pregunta retórica, es una pregunta que no requiere respuesta. En realidad la respuesta me parece que está en el cuestionamiento que él mismo se hace sobre todo su proceder. Es retórica en el sentido de que nadie se la va a contestar, pero en el fondo creo que sirve como un cuestionamiento a sí mismo. Exacto. Como que él Para está hacerlo pensar. meditando sobre su propia vida. Y acá podríamos inclusive hasta decir que es exploratoria, porque en realidad está explorando, a través de esa pregunta, está explorando su propia experiencia y observándose a través de los ojos de su esposa muerta. ¿Verdad? Entonces, allí es una pregunta, es parcial, porque sabe que pensaría algo, pero no sabe qué. Y es una pregunta muy particular que se hace a sí mismo, ¿verdad? Y ese tiempo en el que está, ¿verdad? En realidad está formulando está preguntándose sobre una hipótesis. Si Isabel pudiera verlos hoy preocupados, activos y maduros, ¿qué pensaría? ¿No? Es una interrogativa que en realidad no es una interrogativa. Yo puedo desde la forma decir que acá hay una interrogativa parcial porque hay un pronombre interrogativo, pero ¿se dan cuenta de todo lo que encierra esta pregunta? Encierra una forma de ver el mundo, una forma de verse a sí mismo, un cuestionamiento que se hace a sí mismo sobre su propia actitud y su propia forma de criar a los hijos y de la propia realidad en la que está viviendo. Está formulándose una hipótesis y está yendo hacia lo contrafáctico, ¿verdad? Hacia aquello que en realidad no es seguro porque no sabe lo que pensaría, ¿verdad? O sea, es una interrogativa y además está formulando una hipótesis. Yo acá tengo mucha cosa dentro de esta entonación interrogativa. ¿Se dan cuenta? Está preguntándose a sí mismo y está poniéndose a sí mismo en el banquillo de los acusados y poniendo a su esposa como juez de sus propias conductas, ¿no? Y orgulloso también de lo que él realizó, ¿no? Y orgulloso al mismo tiempo de los resultados, ¿verdad? Claro. Sí, de alguna manera hay una aseveración también, Exactamente. de que los hijos están preocupados, activos y maduros. Exactamente. Te das cuenta que acá la clasificación de oraciones nos queda chica. Es una oración que en realidad tiene muchos matices encerrados en sí misma. Hay una aseveración, ¿verdad? Y está toda esa otra gama de matices y de sentimientos incorporada también en la oración, ¿verdad? Así que en ese caso, si ustedes la fueran a plantear en la clase, tengan en cuenta todo esto, ¿verdad? Si ustedes fueran a plantear una pregunta de ese tipo, ¿qué se encierra dentro de esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué cosas aparecen allí inferidas? ¿Qué pueden inferir los chiquilines en un tipo de interrogativa como esta? Bueno, ahí
todas las contestaciones de los chiquilines son válidas, porque seguramente los chiquilines van a contestar lo mismo que contestaron, que fueron observando ustedes ahora, ¿no? ¿Y qué pensaría yo si pudiera ver hoy a Isabel? Eso ya va para otro lado, ¿no? Ya no va para la realidad de los hijos. Eso es una digresión, en realidad. Capaz que una nostalgia ahí, no sé. Ahí apareció la nostalgia por la pérdida de la esposa. Por la pérdida. Claro. Y además nos va adelantando. ¿Consiguieron La Tregua? Es una linda novela para leer, consíganla, tiene que estar en PDF por allí. Hay una película que hicieron los argentinos con Héctor Alterio, y no me acuerdo la mujer quién era, que se llama también La Tregua. Y está linda la película también, está linda, está muy fiel a la novela. Porque, claro, es un viudo que estuvo criando a los hijos y es una tregua porque después se encuentra una persona, ¿no? Una mujer con la que se puede entender. Y, claro, ¿qué pensaría yo si pudiera ver hoy a Isabel? Ya acá está adelantando un poco lo que va a ocurrir después, ¿verdad? A los efectos de la narrativa. Desde el punto de vista literario, porque ahí ya se está poniendo él, ¿verdad? Si pudiera ver hoy a Isabel, ¿qué pensaría yo? ¿Qué pensaría yo de Isabel? ¿Qué pensaría yo de mí mismo? ¿Y qué pensaría yo de todo? De cómo estoy ahora y de cómo viví, porque fíjense lo que sigue después. La muerte es una tediosa experiencia para los demás, sobre todo para los demás, y ahí en para los demás está él. Para los que no murieron es una tediosa experiencia. Entonces ahí hay como un cambio de visión, ya no está viéndose a sí mismo, A todos. sino, claro, no está viéndose a sí mismo en función de sus hijos y la educación que les brindó y de la convivencia con sus hijos, sino que se está viendo a sí mismo en relación con cómo sufrió él la muerte de su esposa y cómo sobrevivió a todo eso, ¿verdad? Y una tediosa experiencia, ese adjetivo no es casual, ¿verdad? Cómo lo ven los demás. Ahí él, además, cómo se incorpora en ese los demás, porque es el que sufrió la muerte de su esposa y el que sintió la muerte de su esposa, y luego se va desagregando de ese los demás y aparece el yo. Yo tendría que sentirme orgulloso. Ya él deja de aparecer entre los demás y vuelve a aparecer él mismo frente a la experiencia que tuvo educando a sus hijos, ¿verdad? Y fíjense cómo en todo este segmento aparece, en todo este segmento, en esto que aparece iluminado, cómo aparece muy frecuentemente el pospretérito, entendido desde el punto de vista de la modalidad. Tendría que sentirme orgulloso, es una modalidad que después vamos a ver cuando veamos el modo, cómo el pospretérito, el condicional, puede aparecer desde un punto de vista cuasi metafórico, como una proyección de una posibilidad, ¿tá? O una proyección a un mundo posible. En ese sentido aparece el condicional en toda esta parte, ¿verdad? Y aparece el subjuntivo. Fíjense con qué frecuencia aparece el subjuntivo. Encarara, dedicara, pudiera, y aparece el pensaría porque aparece dentro de hipótesis posibles. ¿Ah? Entonces, cómo el condicional está funcionando
como el soporte de una hipótesis. Yo me formulo determinada hipótesis. ¿Sí? Así que, bueno, tenemos de todo acá, porque es una declaración de ese narrador que en realidad está manifestando una actitud frente al mundo y frente a sí mismo. ¿Se dan cuenta? No hay oraciones exclamativas, pero hay, podríamos decir que en todas estas oraciones en donde aparece el pospretérito, hay también una modalidad subjetiva. Esto que habíamos visto de Lyons, ¿verdad? No son oraciones exactamente hipotéticas en un sentido pleno, pero están manifestando modalidades subjetivas en el sentido de, bueno, emociones del narrador, del enunciador, que se manifiestan a través de la formulación de hipótesis, a través de la formulación de preguntas que él mismo se tiene que responder, o que él mismo de repente no se puede responder, ¿verdad? Porque lo que pensaría Isabel, no sabemos lo que pensaría. Él tiene que ponerse en el lugar de Isabel para verlo y bueno, está, es un desdoblamiento que es bastante difícil de hacer, ¿verdad? Bueno, muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? Yo después había marcado este para qué, que es el introductor de oraciones de finalidad, de subordinadas de finalidad. Y lo marqué porque en realidad este para qué induce un modo que es el modo subjuntivo. Acá sí siempre va a aparecer el modo subjuntivo. A diferencia del aunque, o del quizá, o del tal vez, con el para qué siempre va a aparecer el modo subjuntivo. Entonces, lo tenía marcado para verlo después, pero lo aclaro ahora porque ya están viendo ustedes este para qué y de repente se están preguntando por qué está marcado y no hago alusión a él. Más adelante, cuando veamos el modo, vamos a ver que este para qué induce el modo subjuntivo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna inquietud que les haya quedado? Que les haya quedado no totalmente resuelta. ¿Qué me dicen? ¿No hay preguntas? No. 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 Se dan cuenta de que todo esto que tiene que ver con la clasificación de oraciones y la modalidad está íntimamente vinculado con los contenidos de un texto. ¿Sí? Obviamente, para operar con las distintas posibilidades que ofrece la lengua, podemos después salir del texto y hacer ese juego que yo les hice hacer de ver las diferencias entre decir algo en modo indicativo o decir algo en modo subjuntivo en los casos en que sea posible hacerlo. Pero está todo íntimamente vinculado con el texto, con la información que se quiere manifestar y con la sensibilidad que cualquier enunciador pueda manifestar a través de las palabras que elija en un texto, ¿no? Es decir, es un asunto que está más vinculado con la pragmática y la semántica que con lo formal. Lo formal acá sirve para reforzar algún aspecto de lo pragmático y lo semántico. ¿Están de acuerdo? Sí. No me contesta nadie, no importa. Sí, Ustedes sí. están ahí. Y si no me contestan es porque, bueno, los dejé pensar. Está todo bien. Bueno, Sí, pasamos a modo. El modo aparece bajo otro capítulo, diferente al capítulo de modalidad, ¿sí? Y lo que dice, lo que aparece
color medio turquesa es la cita de la academia, ¿no? De la nueva gramática. El modo constituye una de las manifestaciones de la modalidad, como se explica en el capítulo 42. ¿Ah? De acuerdo con la tradición, el modo revela la actitud del hablante ante la información suministrada, es decir, su punto de vista sobre el contenido de lo que se presenta o describe. Entonces, fíjense que el modo aparece descrito como una manifestación de la modalidad. O sea, lo estuvimos viendo en modo indicativo y en modo subjuntivo como manifestaciones de la modalidad. Es lo que estuvimos haciendo hasta ahora, si se ponen a pensar. Y cómo el modo revela una actitud del hablante. También es lo que estuvimos viendo hasta ahora, cuando hicimos ese juego de quizá es o quizá sea. ¿Ah? Ahora, de cualquier manera, esta decisión de definir el modo como una manifestación de la modalidad y como una revelación de la actitud del hablante es una decisión pragmática. ¿Ah? Acá no hay nada morfológico ni nada sintáctico. Es decir, hay una vuelta hacia la definición pragmática de modo, que era la definición que, aún antes de que apareciera la pragmática, aportaban gramáticos como Giligaya y otros gramáticos como Amado Alonso, anteriores, porque era la definición de modo que tenía que ver con la lógica. La actitud del hablante tiene que ver con el posicionamiento lógico de los enunciadores frente a un determinado discurso. Entonces, en las gramáticas se definía el modo como la manifestación de una determinada actitud del hablante. Entonces, lo que yo les digo, y se los digo en negro, está acá, no obstante, el planteo inicial se determina en ciertos aspectos. En la nueva gramática se habla de la dificultad de describir una actitud, que la tuvimos nosotros al pretender clasificar esas oraciones en el texto de Benedetti. ¿Sí o no? Nos encontramos con esa dichosa pregunta, ¿qué pensaría Isabel? Que está incorporando una enorme cantidad de información, de sentimientos y de formulaciones especulativas por parte del enunciador, ¿verdad? Entonces, obviamente hay una dificultad para describir qué es una actitud. Y la relación del modo con lo real, con lo asertivo o con lo no asertivo. Eso aparece plasmado en el capítulo de modo de una manera muy clara también. El modo se relaciona con la aserción, con la no aserción o con lo real o irreal, ¿verdad? Giligaya decía que el modo indicativo es el modo de la realidad y el modo subjuntivo el de la irrealidad. Otros gramáticos decían que el modo indicativo es el modo de la aserción y el modo subjuntivo el de la no aserción. Y tienen razón, pero no toda la razón. Tienen parte de razón. ¿tá? Porque dentro de la elección del modo, también la lengua nos obliga, como pasa con este para qué, a elegir el modo subjuntivo. Acá estamos obligados por la lengua. Porque no es posible plantearse una finalidad en modo indicativo. Y yo les pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no es posible plantearse una finalidad en modo indicativo? ¿Por qué no puedo decir para que la sociedad no se encara conmigo? ¿O no se encarará conmigo? Por supuesto no puedo decir no se encaró. ¿Por qué no puedo decir no se encaró? Eso es más prohibido todavía. ¿No se les ocurre? A ver, piensen. Piensen un poco. Yo sé que estamos al final de las 2 horas, pero piensen un poco.
¿Cuándo planteamos una finalidad? Lo dije para que entendieras. O lo digo para que entiendas. Claro, pero no hay certeza de que los demás. Que ahora te fueron 4 ahora. Porque no hay Depende certeza de que los otro. demás. Por supuesto Pero que si no hay dice, certeza. ¿Y por qué se no hay encaró conmigo, si dijera se encaró conmigo, quiere decir que la sociedad sí lo hizo, ¿no? Claro. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo planteo una finalidad, la finalidad tiene esto de ir hacia adelante. Hay una proyección hacia adelante en la finalidad, que no se da en otras situaciones de otras subordinadas. Cuando yo planteo una finalidad es porque yo estoy proyectándome hacia adelante, hacia el futuro. Y como yo me proyecto hacia el futuro y en una situación hipotética, en una situación, lo dije para que entendieras, lo dije con ese propósito y yo me planteo esa situación futura, ¿tá? Pero no es seguro de que la otra persona vaya a entenderlo. Entonces, lo digo en modo subjuntivo y es natural que use el modo subjuntivo porque también hay una relación intrínseca desde el punto de vista semántico entre el concepto de finalidad y ese modo subjuntivo que me plantea los hechos de una manera posible, de una manera en un plano de en cierto plano de irrealidad. ¿Ah? Es decir, yo acá, si tengo la aserción en un lugar, tengo la irrealidad en una proyección, en un nivel que no es el de la realidad. ¿Ah? Entonces yo puedo tener Claro. el Cuando mundo usted plantea posible. El mundo posible está, por ejemplo, acá, y el mundo irreal está por acá. Como sobrevolando, ¿verdad? Acá yo tengo lo posible, lo seguro, lo fáctico, y yo acá voy a tener lo contrafáctico, que lo voy a poner en otro nivel de aserción diferente, ¿verdad? Entonces, es por eso que la finalidad, de alguna manera, es una proyección hacia un futuro posible que de repente no fue ejecutado. Entonces, es en ese sentido que se habla de un modo subordinado. Es decir, el modo, según esté subordinado, seleccionado, regido, dependiente, o un modo no subordinado, también llamado no seleccionado, no regido, no independiente. En el sentido de para qué, volvemos a este para qué, que sigue iluminado, este es un modo seleccionado. Acá el subjuntivo selecciona. En el caso del aunque, el modo subjuntivo, vuelvo para atrás, aunque casi nunca pueda entenderme con él, acá, esto, no está seleccionado. O sea, acá es un modo no seleccionado, es un modo que el hablante tiene la libertad de usarlo o no usarlo en modo indicativo o subjuntivo y sabe, o por lo menos intuye, que hay diferencias entre un modo y otro. ¿Ah? Estas cosas es interesantísimo que puedan trabajarlas con los chiquilines con casos puntuales. ¿Por qué aparece el subjuntivo en este caso y no el indicativo? ¿Y qué quiere decir? ¿Qué pretende? ¿Qué intenta decir? ¿Cuál es la intención del hablante al decir, al usar un modo u otro? Y que ellos se observen a sí mismos y vean si lo dicen en indicativo o en subjuntivo y por qué. ¿Ah? Lo que sigue es, aparece un texto, ¿verdad? En el que
mi intención era que ustedes tuvieran la oportunidad de observar si hay algún modo seleccionado o no seleccionado, o si hay una actitud del hablante. Y me parece que antes de ver los antecedentes teóricos que aparecen en la diapositiva siguiente, sería interesante que pudiéramos terminar la charla de hoy con este tipo de actividad. Fíjense, reconozco que Despistes y Franquezas padece o quizá disfruta de cierta inarmonía, ya que abarca desde relatos casi tenebrosos hasta cuentitos poco menos que cursis. ¿Importa eso demasiado? Tengo la esperanza de que las discordancias en cadena generen, como a veces ocurre en la música, una nueva armonía. Lo cierto es que cuando los temas empezaron a golpear en mi puerta, es una forma de decir que comenzaron a meterse en mi incompatible libreta y en mi compatible ordenador, no les pregunté la procedencia, ni el color, ni la raza, mucho menos el género. Por otra parte, quiero que este libro, en cuya escritura he disfrutado más que ningún otro, sea una suerte de reconocimiento a mi lector, ese que durante 9 lustros me ha acompañado, me ha estimulado y en algunos lapsos, incluido alguno bien reciente, fue mi único apoyo. Pienso que al cabo de tanto amor anónimo, se ha hecho acreedor de mi gratitud con nombre y apellido. Este es un entrevero que, justo es decirlo, yo habría deseado particularmente alegre, algo así como un brindis privado entre autor y lector en conmemoración de nuestros 45 años de mundo compartido. Pero está visto que en estos tiempos es casi imposible esquivar totalmente el dolor. Aún confío en que aquí y allá hayan sobrevivido la voluntad y la vocación de fuego. Y estas son para usted, lector, mi prójimo. Mario Benedetti. Este es un prólogo, es el fragmento final del prólogo de la publicación de Despistes y Franquezas. En el prólogo, el autor está manifestando cierta justificación y cierto posicionamiento propio frente a lo que está publicando, ¿verdad? De manera que es obvio que va a manifestar percepciones, pensamientos, sentimientos, aserciones, y se puede formular alguna pregunta, algún deseo, alguna exhortación, porque es el momento del diálogo entre escritor y lector. ¿Ah? Ahí desaparece el narrador. Acá hay un escritor que se manifiesta, acá me pongo yo y me pongo frente a ustedes y estoy presentando esto y de alguna manera estoy reclamando su atención presentando esto, pero al mismo tiempo estoy explicando cuál fue mi posicionamiento frente a este producto que les voy a presentar. ¿Ah? Entonces, acá no hay narrador, acá hay un escritor. ¿Ah? Obviamente yo puedo decir un enunciador, escritor, o un escritor, enunciador, ¿ah? Pero no un narrador. Entonces, es en donde la realidad se manifiesta de manera más cruda, digamos. Esos son los prólogos. Hago todas estas observaciones para que ustedes se pongan se posicionen frente a la lectura de un prólogo y a la recepción de la información que ese prólogo da. ¿Ah? Entonces, reconozco que Despistes y Franquezas padece. Ese verbo en indicativo, ¿por qué aparece en indicativo? ¿Es posible que aparezca un subjuntivo ahí? ¿O no? Quedaría, en subjuntivo quedaría reconozco que Despistes y Franquezas padezca de cierta inarmonía. ¿Pero con reconozco es posible? No, por eso mismo iba a decir que con reconozco no es posible. Con reconozco no es posible. Ahí se podría reconocer. Porque ese verbo reconozco
es observo, determino, Claro, estoy seguro. está en indicativo. Y Claro. muestra seguridad, ¿no? Eh, De lo entonces, que va a decir. Ahí está. Entonces, si yo reconozco algo, yo no puedo usar un modo subjuntivo. ¿Se dan cuenta? Podría Selecciona un decirlo indicativo. subjuntivo, pero ¿cuándo podría decirlo? ¿Qué modificación tengo que hacerle a ese reconozco? ¿Qué tengo que agregar? Agregarlo un verbo, podría. Podría Oh. reconocer. Podría o no, decir, podría. Un podría condicional. decirse. No, pero cuando vos decís podría reconocer, tampoco va a aparecer el subjuntivo. Podría reconocer que Un despiste. condicional. Un sí. ¿Dónde? Si reconociera. Ah, bueno, si reconociera que despistes y franquezas padeciera, ahí podría ser, pero ahí estaría cambiando totalmente la Lo que está intención, diciendo. la intención de la oración, ¿verdad? Pero ¿saben cuándo aparece el subjuntivo de una manera mucho más clara? Cuando yo niego la primera aserción. No reconozco que despistes y franquezas padezca de cierta inarmonía. ¿Eso qué les dice a ustedes? ¿O qué les tendría que decir? Porque a esta altura deben de estar agotados y no quiero tampoco cansarlos más. Podemos dejar pendiente todo esto para la próxima. En este caso, en el caso de padece, el modo indicativo está seleccionado. ¿Ah? Es decir, reconozco que despistes y franquezas padece de cierta inarmonía, es decir, estoy seguro que despistes y franquezas padece de cierta inarmonía. Es decir, me di cuenta, lo confirmé. Es decir, todas esas realidades pueden ser posibles. Lo confirmé, me di cuenta, reconozco o reconocí que despistes y franquezas padece. Es decir, acá el modo indicativo aparece seleccionado. ¿Ah? Inclusive aparece seleccionado el disfruta. A pesar del quizá. El quizá minimiza la aserción. Pero yo no puedo decir o quizá disfrute. ¿Por qué? Porque con este reconozco se genera un campo de aserción que va desde acá hasta el final del enunciado. Es como un campo de aserción. ¿Ah? Es lo que en gramática generativa se observa. Hay determinadas palabras que generan o que ponen en funcionamiento una especie de manto sobre lo que luego va a ocurrir. Entonces, en este caso, el verbo reconozco es el que pone en funcionamiento esa especie de manto. Yo acá estoy asegurando algo. Entonces, quizá no me va a impedir que yo diga el indicativo. Más que nada, este indicativo también aparece seleccionado por reconozco. ¿Tá? Lo que hace el quizá, ¿qué es en realidad? El quizá disfruta. ¿Qué hace ese quizá? Puede optar. Que puedes optar por padecer o disfrutar. ¿Cómo, Daniela? Que podés optar por cualquiera de los dos, padece o disfruta. Está haciendo. Exactamente. Es una opción entre padece o quizá disfruta. O disfruta, podría haber dicho simplemente, sin el quizá. ¿Ah? Y el quizá aparece como una minimización de esa aserción, pero no me puede
inducir un subjuntivo, ese quizá, ahí, en ese entorno, porque ahí lo que prima es el reconozco, que es lo que me va a dar la posibilidad de enunciar una aserción plena. ¿Tá? Y con esto yo los dejo, porque los quiero dejar pensando en todo lo que en la próxima vamos a estar viendo, porque el trabajo con el modo es algo invalorable. Es invalorable por varios motivos. Es invalorable porque estamos viendo lo semántico, estamos viendo lo pragmático y estamos viendo lo formal. Lo formal. Es decir, hay unas formas en español que se conjugan en modo indicativo y que son diferentes a las formas en modo subjuntivo. Generen está en modo subjuntivo y el verbo generar tiene una flexión especial, es primera conjugación, y aparece un morfema de tiempo y modo en la E, que es el que me permite distinguir generan de generen. ¿Tá? O sea, el modo es no solamente una forma desde el punto de vista flexivo, el modo es también un contenido pragmático, semántico y sintáctico. Es decir, nos vamos a encontrar con una mixtura con el modo, que es una mixtura que es, a mí en lo personal, me resulta muy estimulante desentrañar. Y vamos a ver si la desentrañamos en los encuentros que tengamos más adelante. Por eso yo les planteé en las diapositivas, les planteé unos antecedentes, y en los antecedentes aparecen en las diapositivas futuras Gil y Gaya, Bello, y después vamos a la nueva gramática, porque hay de todo en el capítulo de modo de la nueva gramática. ¿Tá? Pero lo dejamos para la próxima porque así empezamos con las neuronas un poco más despiertas y no tan cansadas. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Se quedaron con alguna duda respecto de algo? No, no. ¿No? ¿Está todo bien? No, Carlos. Cualquier cosa que tengan dudas, me los plantean, como yo sé que me plantearon por correo algunas cosas, me las pueden plantear sin ningún problema. ¿Estamos? Y Bien, Carmen. nos vemos Muchas ahora, gracias. no me acuerdo cuándo, pero tienen esperen que podría decirles cuándo, así confirmo. A ver si lo veo en mi pantalla. El 3 de septiembre. El 3 de septiembre, ¿lo estás viendo? No tengo que abrirlo yo entonces. Agosto, septiembre. Bueno, está. Ahí está, el 3 de septiembre. ¿Tá? Nos vemos el 3 de septiembre. ¿Qué? Ya estaba fijado el encuentro. Sí, estaba fijado el 3 de septiembre. Sí, nos vemos allí entonces, ¿está? Yo les mando la invitación, como siempre, 2 días, un día antes. Acuérdense o ténganlo marcado ustedes también, porque de repente no... Bueno, la entrada es siempre la misma. Es decir, yo ya tengo estipulado en Zoom la reunión con ese código de entrada. Así que si no llegan a recibir el enlace y se acuerdan el 3 de septiembre, se ponen un recordatorio, la entrada es la misma siempre. Pueden entrar con el código anterior sin ningún problema o tener marcado el código de entrada en su computadora y entrar directamente a ese link. ¿Tá? Porque siempre el mismo. ¿Tá? Yo lo configuré así en Zoom, así que no van a tener problema. ¿Tá? Pero por las dudas, yo estoy lo mando el jueves por las dudas, porque los correos no los estamos abriendo tanto como antes.
nos estamos manejando más por WhatsApp y ese tipo de cosas. Pero bueno, yo sigo mandando por correo esta invitación. ¿Estamos? Cualquier cosa tengan presente que siempre van a poder entrar con este código de entrada a las 10 de la mañana el día estipulado. ¿Ah? Bien, Bueno, Carmen, muchas gracias. Muchas gracias. pasen bien, nos vemos. Gracias. Muchas Muchas gracias. Gracias, nos vemos, Hasta Carmen. luego. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao.